Bien, muchachos, ¿cómo están? Bien, usted, profesor. Bien. ¿Y dónde está el resto? Éramos cuatro, ahora quedaron dos. Yo creo que van a llegar más tarde, profe. Van a ir sumándose. Ya. ¿Cómo es posible llegar tarde a clase online? Eh, Vamos a ver entonces concepto de interfaz gráfica en Java. No sé si tienen alguna consulta de ayer. No, profe, hasta ahora no. Yo tampoco, por mi parte. No sé si les llegó un correo el día de INACAP. Llegan muchos correos de INACAP, profe. ¿Cuál? Básicamente comentaba que se entregue más flexibilidad y algo importante es que se habla de que en el verano van a haber algunos talleres y algunos cursos. Profe, toda la razón, si lo vi, me acordé de lo que usted dijo ayer. Así que lo Sí, encontré súper bueno. parece que me escucharon. Pero parece que mentalmente, no sé si usted habló directamente con ellos. No, yo no conversé siquiera con Lidia, pero eh, básicamente le comento, se los comparto por el chat, el punto que es importante. Pero tienen que levantarlo ustedes como curso, pero así como curso con todos presentes, no sé si vamos a tener quórum. No sé, profe, pero todo es muy ambiguo últimamente y después se concretiza, no se sabe. Claro. Entonces, mire, yo creo, me parece que los cursos tienen que haber 10 mínimos, si no me equivoco, para que los dicten. Ujú. Ya sea que ustedes soliciten una asignatura o soliciten un taller. ¿Ya? Ya. Entonces, claramente podrían hacer otra asignatura, podrían hacerla con otro para que lo consideren. Al parecer, INACAP quiere cerrar el semestre luego, como de lugar, aunque suene feo, porque se está poniendo fea la cosa. ¿Ya? Es tan complicado porque ya se tomaron dos sedes de Duoc, están tomadas en Santiago, cosa que nunca había pasado en Duoc. Y por parte de INACAP hay un ataque en Antofagasta, hubo después en el sur se la tomaron, después otro en Santiago. Así que yo creo que están asustados que es cuestión de tiempo que pase lo mismo en Valparaíso. Es que parece que en cierto sentido somos como el único instituto, o no lo sé cómo decir, pero que está con clases porque la PUCB está todavía sin clases hace como 2 meses, ¿Sí? Sí, por sí, ejemplo. son los únicos que están con clases. Claro, entonces eso como que saca roncha en muchas partes, parece. Sí, al parecer ha sido complejo. Yo ayer solicité clase online, me dijeron que sí, pero que tenía que ir a INACAP igual, cosa que es muy extraña. Y recién después me autorizaron a hacer clase online, pero hacerlo desde mi casa, porque obviamente yo tengo mejor ancho de banda que allá. Y además que como me dan solamente una hora para estar en INACAP, se fijaron ayer que comenzamos y después nos estaban echando, así que era absurdo que dictara la clase desde allá. O sea, ahora está en el INACAP, profe. No, no, ahora estoy en mi casa. Ya, qué bueno. No tengo a nadie que nos esté echando o algo así. ¿Ya? Y recuerden que si se cae la conversación, o sea, se acaba el tiempo de Zoom, le mando otro link porque el tiempo gratuito es limitado, ¿ya? Y ahí lo renovamos. Ya. Eh, Algunas cositas importantes. Nosotros ayer les comentaba respecto como a final de la historia, para que conocieran, eh, pudieran conocer cómo vamos a trabajar y sepan hacia dónde nos vamos a dirigir. Y tenemos que gestionar mediante la interfaz gráfica en Java. Como ya saben, tenemos modelo vista controlado y tenemos acceso a base de datos. Ustedes están en base de datos, me parece, en este semestre, ¿cierto? ¿Me escuchan? No, no me escuchan. Sí, Sí, ¿Sí? sí se escucha bien. ¿Están en Sí, base de datos ahora? sí, Ya.
O sea, no hay problema con SQL. Estamos empezando, o sea, empezamos, llevamos una clase de lenguaje SQL. 2 clases llevamos. Perdón, 2 clases. Ya. Básicamente acá vamos a usar el CRUD nomás, vamos a usar select, vamos a usar insert, vamos a usar update y delete. ¿Ya? Vamos a utilizar las 4 sentencias, porque básicamente vamos a generar un CRUD. Vamos a crear un formulario que guarde, que muestre, que edite y que elimine datos. ¿Ya? Ya. Y eso vamos a comenzar a hacerlo desde ahora, y vamos a ir por parte, ¿ok? Obviamente vamos a ir poco a poco porque igual es harto el trabajo. Yo ya tengo cargado varios videos de YouTube, ¿ok? Que no son clases, sino son explicación de un caso puntual, que les puede servir como reforzamiento para que directamente lo intenten levantar ustedes. Acá, a ver, déjenme ver si tengo pizarra. Parece que había visto ya una pizarra. Aquí hay una pizarra, ¿ves? ¿Ves la pizarra, no? Sí. Sí. Entonces nosotros acá, básicamente, la estructura que tenemos, me avisa si se corta el audio, ¿ya? Tenemos, obviamente, la GUI que vamos a levantar en Java. A ver si tengo acá. Tenemos ya propiamente tal. Por otra parte, vamos a tener la base de datos, que en este caso lo vamos a trabajar en MySQL. Y vamos a usar el programa que se llama SAMP, ya para que lo vayan descargando desde ya. Dame un segundo que me parece que alguien estaba intentando entrar. No, no pasa nada. ¿Pueden ver la pizarra bien, cierto? Sí. Sí, profe. Con Mac estamos ocupando el MAMP, el famoso MAMP. Es lo mismo, no hay problema. Ujú. Al final todo lo que termina en AMP es lo mismo. MAP, WAMP, SAMP, ¿ya? Bueno. Es todo lo mismo, son diferentes versiones. Entonces vamos a generar conexión, obviamente. ¿Ok? Y además, dentro de Java mismo, nosotros vamos a crear acá el MVC, que es el modelo vista controlador, donde simplemente vamos a dividir el código ahora en capas, ¿ya? Y el modelo en capas que vamos a gestionar acá, vamos a decir modelo vista controlador, y que en el fondo busca una lógica estandarizada. Obviamente los programas grandes no se hacen todo en un archivo. Y básicamente responde a una lógica donde decimos que la vista es los elementos gráficos que ve el usuario. Por ejemplo, ahora si hiciéramos un JFrame, ¿recuerdan el JFrame? Sí. Que simplemente es una ventana, Sí. sería vista, ¿ya? Exacto. Si nosotros codificáramos la lógica del negocio, ¿ya? El modelo sería en el modelo, o sea, aquello que se ingresa en la vista en un JFrame o en una ventana, el modelo determina qué se hace con ese dato. Obviamente la mayoría va a ir a la base de datos, ¿cierto? Pero Sí. determina qué hago con ese dato. Por ejemplo, si yo en la vista ingreso año de nacimiento, 1990, por ejemplo, el modelo puede determinar que se guarde ese 1990 o puede determinar que se calcule la edad también. Pero para el usuario en la vista eso fue transparente, porque solamente ingresó la edad. Y es el modelo el que determina qué hace con ese dato. O O sea, directamente. el modelo haría como la query, profe. No, esa es la clase, eso va a llamar controlador y en conexión. Ah, perfecto. El modelo determina lo que va a hacer con ese dato y de qué manera se lo va a pasar a una query, por ejemplo. Ya. Entonces el modelo te puede decir, ok, ese dato lo vamos a guardar como simplemente año de nacimiento, 1990. O el modelo va a decir, no, no me interesa 1990, me interesa cuántos años tiene. Por lo tanto, el query nunca se enteró de 1990.
solamente le pasó la edad. ¿Se fijan? Porque es el modelo el que determina lo que va a hacer, es la lógica del negocio. ¿Ya? Y el controlador ya apunta a la conexión que adicionalmente vamos a crear con la base de datos. Por lo pronto nos vamos a enfocar en la vista y vamos a crear la vista. Y también vamos a levantar SAM. ¿Usted lo ha levantado ya en sus computadores? Yo sí, profe. Sí, yo tengo WAMP. Yo no, profesor. Me interesa que puedan tener PHP MyAdmin para poder trabajar con MySQL. ¿Ok? Entonces, a ver, ustedes solamente ven la pizarra mía en este momento, nada más, ¿cierto? Así es. A ver. Eh, les voy a compartir, les voy a explicar rápidamente cómo sería el trabajar con SAM. Entonces, tengo que cerrar la pizarra para poder compartir el equipo, parece, a ver. Sí, ahí sí. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes, voy a hacerlo con SAM, ya, que es el más popular, y además me parece que es el único que es multiplataforma 100%. O sea, independiente de qué sistema operativo estés trabajando, yo lo he probado los tres. Hay otro que lo he probado en los tres sistemas operativos y no me anda bien. Ya, este anda bien en Linux, en Mac y en Windows. Entonces, si ustedes trabajan con Windows, descargan SAM, simplemente es un conjunto de software. Son varios programas. Lo descargan, lo instalan. Ya les recomiendo que descarguen en 64 bits, que por lo general la mayoría de sus equipos son de 64, o si no de 32. Una vez que lo instalan, van a tener un despliegue como este, obviamente distinto si están en Windows, pero el esquema básicamente es el mismo, ¿ya? Van a tener los servicios que están corriendo, por ejemplo, y no es complejo porque en el fondo ustedes necesitan levantar Apache y MySQL, que por lo general necesitan tenerlo en verde, ¿ya? De todas maneras, el video que le dejé cargado en YouTube está hecho en Windows por si acaso. Entonces, lo importante acá es levantar esos servicios para poder después ver el PHP MyAdmin. Vamos a intentar levantarlo para que puedan observarlo de inmediato. Ahí estoy listo, se fijan, entonces levanto estos dos servicios. Esto que voy a hacer ahora, olvídenlo porque en Windows no se hace. Y me voy a básicamente el despliegue inicial. Y acá lo importante es ir a PHP MyAdmin. Y tienen en este caso el gestor de base de datos. En la asignatura de base de datos, ¿en qué gestor lo están trabajando? Hasta ahora no llegamos al gestor, profe, estamos con Workbench Ah, ya, y están no diseñando. hemos pasado todavía PHP en MyAdmin. Ya. Entonces acá, acá tienen para hacer los SQL, para hacer los scripts, por ejemplo. Ya. Y levantar, fíjense que incluso los asesora. ¿Fíjense? Sí. Así que no hay problema con eso. ¿Ya? Y fíjense que marca el límite porque la tabla básicamente está vacía. ¿Ya? Se fijan que reconoce cada una de las sentencias. En este caso yo tengo varias bases de datos. Ustedes van a levantar una base de datos sencilla y le diría que se puedan conectar con ella. A ver si tengo una acá, una base de datos tipo. Por ejemplo, acá tengo una que es una sola tabla. ¿Ya? Y nosotros vamos a almacenar los datos en ella desde Java.
Entonces, una vez que tengo corriendo phpMyAdmin, creamos una nueva base de datos, ¿ya? Y ahí podemos crearla acá. Y acá podemos crear las tablas a mano, no es necesario crearla por SQL. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te quiero una tabla nueva, pongo productos, la cantidad de columnas que necesito, y simplemente la vamos a crear. Y ahí me deja el espacio listo. El nombre para cada uno, el tipo de cada uno, ya, etcétera. Obviamente esto es mucho más sencillo de lo que han visto en el curso operativo en base de datos, porque en SQL tienes que hacer todas las sentencias. Y una vez que tenemos la base de datos andando, nos vamos a ir a nuestro NetBeans y vamos a comenzar a trabajar. ¿Alguna consulta hasta acá, antes que pase la PPT? No, profe. Le voy a explicar la teoría y luego vamos a ir a la práctica. ¿Ya? Voy a ver cuánta batería tengo para poder conectarme. Ahí sí, ¿ven la presentación o no? Sí. Sí. Y si les muestro el navegador, ¿lo ven? No, solo la presentación, profe. Ah, ok. Entonces, funciona esta cosa. Entonces, ya dijimos que cuando hablamos de GUI, hablamos de interfaz gráfica de usuario. O sea, aquello que ve el usuario en concreto al momento de utilizar un programa. Ustedes como usuario, por ejemplo, de Office, interactúan con la GUI principalmente de Office. Ustedes no ven la lógica de Office, e incluso ni siquiera ven cómo gestiona los datos Office. Simplemente ustedes utilizan algo siempre interactuando con las vistas, con aquello que es directamente estético. ¿Ven mi mouse o solamente ven la presentación? Sí se ve el mouse. Ya. Entonces, una ventana, por ejemplo, simplemente es una vista. Antiguamente nosotros teníamos todo por consola, ¿cierto? Todo directamente en la consola, y ahora vamos a hacerlo a través de elementos gráficos. Vamos a ingresar, vamos a modificar, eliminar, a buscar, básicamente hacer un CRUD. Ahora, una interfaz gráfica obviamente proviene de su nombre en inglés, ¿ya? Es importante separar lo que interfaz a secas, como ya lo vimos, es un concepto abstracto. Si digo interfaz gráfica de usuario, es otra cosa que ya no es abstracto, sino concreto. Ya son ventanas. Vamos a ver los componentes entonces. Obviamente no vamos a ver todo porque son muchos, pero vamos a ver los que se van a utilizar principalmente. Ya dijimos que estamos trabajando con Swing, que básicamente es la evolución de AWT, y la mayoría de los elementos son de Swing. ¿Qué es Swing? Simplemente es una librería, un conjunto de elementos gráficos que nos permiten levantar interfaz gráfica. AWT es un poco más antiguo, pero en general se utiliza más Swing por ahora. Y por eso, si se fijan, la mayoría de los elementos comienzan con J. ¿Ya? Cuando un elemento en general comienza con J, por ejemplo, JLabel, JButton o JButton, sería un elemento Swing. Por lo general, cuando no comienzan con J, pertenecen a AWT. Fíjense cómo se compone el paquete de Swing. Alguien me dice, creo que es Swing, esto es Swing. La verdad que es bastante, ¿cierto? Cada una de estas clases va heredando a otras clases para poder ir utilizando, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos JLabel, que es la etiqueta que utilizamos,
el cual hereda y pertenece a los componentes. ¿Ya? También tenemos un JPanel. Tenemos los botones, menú, checkbox, radio button, text field, etc. Vamos a revisar algunos de ellos para ir explicando. Fíjense que si ustedes fijan, quizás algunos de ellos ya les suena más o menos a qué funciona. Un slider, una lista, ¿se fijan? Un botón, un checkbox, un radio button, quizás ya les suena más o menos a qué puede servir. Profe, una consulta. Dígame. En el SAMP, después de activar el Apache, ¿era? Y MySQL, ¿o no? Sí, Luego, ¿a cuál entro? Acá tengo Shell, Netstat. puedes enviarme una imagen por el chat de Zoom, ¿o no? Revísalo. Ya. Muéstrame los botones que tienes. Entonces, entre las categorías, tenemos contenedores, componente intermedio, componentes ACECAS y clases de soporte. Los contenedores son simplemente elementos que van a contener a otros más pequeños. Por ejemplo, esta línea verde podría decirse que es un contenedor de cada una de las viñetas que están acá. Y nosotros en general vamos a trabajar con JFrame porque es uno de los más interesantes de todos. ¿Son como los divs, profe? ¿Perdón? ¿Como un div? ¿Como que contiene solamente? Claro, justamente. Aunque el div se utiliza más para dividir en desarrollo web. Acá el contenedor puede tener todo y adentro del contenedor puedes hacer div, separaciones. Ah, perfecto. Es mucho más grande que eso. Déjenme ver acá qué pasa. Ahí lo mandaste. Sí, lo envié, profe. Entonces, MySQL te dejaron en verde también. Ya. Ya. Y después pinchas en config, me parece que sería en Windows. No sé si es config o admin, pero de las filas de MySQL. Ya, me aparece MyINI como una opción. Así, por arriba a la derecha, estás en el navegador ya, ¿cierto? No, Pincha, ¿se te pusieron verdes los dos? no me deja. MySQL sí te cae. Sí, No sé por qué estás topando con un puerto. ¿Tienes instalado Oracle, Skype o algún otro sí, programa que sí te está tengo. topando? Ya, tengo varios. Ahí vas a tener que entrar a picar, porque vas a tener que cambiar a puerto. Ya. ¿Ya? Deme un minuto que se deje en enchufar el computador porque se está descargando. Puerto 3306. No sé. Ya. Entonces, nos quedan 8 minutos de reunión. Tenemos los componentes intermedios, donde tenemos JPanel, y aquí ya podemos comenzar a hacer lo que hacía recién Camila, ¿ya? Podemos ir dividiendo elementos intermediarios. Y después tenemos los componentes a secas, donde tenemos la etiqueta, los botones, cada uno de los elementos simples. Tenemos otros elementos que tienen que ver con soporte, donde podemos trabajar con el color, con las fuentes, con las gráficas. Esto es lo estético. ¿Me escuchan bien? Sí. Entonces, en Swing, todos los elementos heredan de javax.swing.jcomponent,
que en el fondo es que nosotros todas las cosas las sacamos del paquete de swing. Nosotros no declaramos un JFrame. No, por ejemplo, nosotros nos acostumbramos a decir, crea un botón, crea un frame. En el fondo no lo creamos, lo arrastramos, porque ya está hecho. Ya sería 2, ¿se fijan? Incluso si lo hiciéramos por código como ayer, en el fondo estamos invocando algo que ya existe. No lo declaramos nosotros. ¿Recuerdan cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos uso del SOUT, system.out.println, y simplemente mostramos un texto por pantalla, ¿cierto? Sí. Pero ese método nunca lo declaramos, lo utilizamos. Entonces aquí pasa algo similar. Todos lo sacamos de swing. Invocamos cosas que ya existen en el fondo. Aunque pareciera que estamos construyendo algo. Pero en el fondo lo que estamos construyendo, estamos ensamblando piezas para poder crear ventanas. Pero nosotros en rigor no estamos creando ninguno de estos componentes. Aunque lo hagamos por código. Solamente estamos uniendo elementos para poder construir un programa con interfaz gráfica. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá tenemos un JFrame, que es el que ya hemos utilizado. Tenemos un diálogo, por ejemplo. ¿Qué es lo que es un diálogo? Es cuando esa típica ventana emergente que aparece en los sitios web, por ejemplo, que te obliga a poder aceptar o a rechazar algo. Se te bloquea el fondo de la navegación y te obliga a leerlo o a hacer lo que te está pidiendo. Es en primer plano. Es un diálogo con el usuario. Por ejemplo, ingresamos los datos en un formulario, ponemos guardar o enviar, y podemos hacer que salte un diálogo donde nos diga falta ingresar tal dato. ¿Ya? Entonces el JFrame, acá está la explicación, que también se las comentaba en otras ocasiones, donde tenemos design y tenemos source, donde tenemos en design la parte gráfica, y en source tenemos el código. ¿Ya? En source tenemos literalmente nuestro código, y en design la parte gráfica donde podemos arrastrar cada uno de los componentes. Tenemos otros componentes que lo que vamos a ver acá, que siempre están en la paleta, y si se fijan tenemos contenedores de swing, controles de swing. Simplemente basta con arrastrar uno de estos al formulario para poder declarar que lo quiero utilizar. ¿Ya? O sea que yo puedo crear una vista completa sin una sola línea de código. Lo que sí tenemos que codificar es la funcionalidad de esos componentes. Un JButton entonces es simplemente un botón que va a responder a una acción, por ejemplo, de cuando haga clic, responde a una acción en cuestión. También tenemos otros elementos de botones más avanzados, pero por ahora no los vamos a utilizar. Esta paleta es infinita, muchachos, así que la verdad que es bastante extensa. Tenemos JLabel, que simplemente es una etiqueta, componente que, como ya dijimos, solo muestra algo, pero no se puede editar. Tenemos un TextField, que es como un input donde vamos a ingresar texto. ¿Ya? Este también se puede bloquear. Podemos hacer que no se edite, pero en general se utiliza para que alguien ingrese un texto. Tenemos el radio button, ¿ya? Más conocido como simplemente un radio, de manera popular, el cual nos permite trabajar con un tipo de widget, utilizando interfaz gráfica de usuario, que nos va a permitir que una sola opción sea seleccionada. ¿Ya? Por ejemplo, sexo, al seleccionar uno, excluye al otro. O si queremos, por ejemplo, seleccione país de destino, obviamente necesitamos seleccionar un país de destino porque no podemos ir a muchos países al mismo tiempo. Entonces, cuando queremos ser excluyente y que seleccione solo una opción entre varias, usamos un radio button, que es ese elemento con el elemento redondo, ¿ya? Que está... ahí está. ¿Ya? Después tenemos checkbox, la cual simplemente es una lista, como el componente que está acá. Aquí está. Ya que el cuadradito con el ticket, más conocido también como checklist de manera popular, donde sí puedo seleccionar todo lo que yo quiera. Cada ticket que le hago un cuadrado significa que estoy siendo verdadero o falso. ¿Ya? Y acá tenemos radio button, tenemos checklist.
Te fijas que este solamente permite seleccionar uno y este puedo seleccionar todos los que yo quiera. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Tenemos JLabel, que les conversaba recién, y también las propiedades de cada uno de los componentes. Las propiedades me permiten, por ejemplo, cambiar el fondo, color de fondo, la fuente o el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, ¿ya? Y un montón de propiedades más. Entre otros componentes, ya hablamos del diálogo, ¿cierto? Tenemos panel, tenemos scroll pan, que es simplemente la barra de desplazamiento. Tenemos Windows, que es una ventana sin borde. Tenemos el frame, que ya hemos utilizado. ¿Ya? Con el panel podemos hacer subpaneles, por ejemplo, subcontenedores. Tenemos diálogo, que ya lo mencionamos, y tenemos file diálogo, que en este caso sería al seleccionar un archivo del sistema operativo. Por ejemplo, cuando quiero levantar un TXT guardado Se va a en... acabar la clase, profe. La reunión queda menos de un minuto. ¿Ya? Entonces, le mando el link de inmediato. Ya.